La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Revisionismo histórico y cultural. Disertaciones con Pablo Santa Cruz de la Vega. Fundador y líder del movimiento veganista, autor de Proyecto OVNIS, Metaética y la Doctrina Veganista. Un espacio para resignar la cultura. Porque la cultura es nuestra mejor arma. Revisionismo histórico y cultural. Saludos, soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Nuevamente tengo el gusto de estar aquí en los micrófonos de la Tribuna Radio de España, con este sector, este espacio denominado Revisionismo Histórico-Cultural. Y también podríamos decir metapolítico. Bien, vamos a continuar dando pautas importantes a la gente sobre un tema importantísimo. Ya lo hemos tocado en el tema del revisionismo, porque al enfrentarnos a las anomalías, las interpolaciones, las extrapolaciones, nos estamos enfrentando a arquetipos. A arquetipos, podríamos llamarlos con propiedad psicoideos. Y aquí la cosa se pone bastante interesante porque mucha gente se estará preguntando ¿qué es un arquetipo? Bien, aquí tiene que haber una inducción a un tema que tal vez para muchos es demasiado novedoso. Gracias a la sabiduría hiperbórea, ya no. Todos los que hemos asumido su estudio, hemos llegado pues a este concepto. Lo llamaremos así, el concepto energético. Sí, para entender a un ser humano es primordial el aporte energético, o el factor, mejor dicho, ahí lo tienen, el factor energético. Porque el ser humano no solo es cuerpo, ante todo es mente. Ahora vemos esta guerra sin cuartel de la sinarquía por dominar la mente colectiva. Bueno, para hablar de la mente colectiva, primero tenemos que hacer una inducción microcósmica. Es una palabra que se utiliza mucho en los ámbitos gnósticos. Y ahí hay una grave falencia para muchos, tal vez, de los oyentes de este programa, de la Tribuna Radio, de cualquier programa, en cualquier contexto. Se habla muy poco de gnosis en el mundo. Ya sabemos por qué. Es una ciencia herética. El gnóstico nunca se va a dejar meter los dedos a la boca. Siempre va a encontrar las anomalías. Se va a cuestionar sobre ellas. Va a encontrar las respuestas que está buscando. Inmediatamente va a criticar al sistema usurpador que se sirve de todos estos conocimientos para manipular la mente colectiva. Pero primero tienen que manipular la mente individual. Entonces, todos los paradigmas que se han creado para dominarla, sean teorías, sean tendencias, sean religiones, sean dogmas, en fin, son paradigmáticos y entran al campo de lo que llamaríamos los arquetipos psicoideos y su utilización. Bien, hecha esta primera aclaración, tratemos de entrever al ser humano como una entidad energética. Veamos el factor energético. Qué importante que todos ustedes tomen nota de esto.
volvemos a remitirnos al libro Metaética. Desde una visión integral, el ser humano es psique, una estructura psicológica integrada en un cuerpo físico. A ver, hagamos una analogía. Imaginemos una computadora. Solo cuando la encendemos, funciona. La energía eléctrica activa su hardware. Sin ella sería inoperante. Análogamente, el cuerpo físico del ser humano se activa gracias al aporte de algún tipo energético, desconocido para la ciencia de Occidente, hasta que aparece un genial Carl Jung, que la denominará acertadamente como energía psíquica. Haciendo un paréntesis, vamos a ver que este gran psicólogo, uno de los padres de la psicología, está fundando una ciencia para que podamos al fin comprender el plexo integral del ser humano. Sí, en otras palabras, toda nuestra morfología psicológica, la psique, es energía. Es un factor energético. Y esta anima todo el organismo. Y aquí ya podemos entrar a hacer algo mucho más que la especulación, porque es una especulación en otro nivel, epistemológico, en un nivel semiológico, ¿sí? Anima todo el organismo, el ánima. Estamos encontrando el principio energético en el alma, el ánima. El alma humana es un principio energético. Ahora ustedes díganme, ¿quién sabe eso? Nadie. No lo explican en colegios, universidades, ningún profesor de psicología, porque todos son Lacan, Freud, que son netamente materialistas, tienen una concepción comunista de la psique y una visión comunista, materialista de todos los contextos de los que estamos hablando. Entonces es como tratar de mirar por el trasero. Jamás te van a poder dar una explicación acertada sobre el plexo integral del ser humano para que tú te conozcas a ti mismo. Y hay el fracaso de la psicología convencional. Y miren, estamos hablando de algo que nuestros antepasados conocían. Dominaban esta temática, lo sabían. Sabían nuestros antepasados, nuestros ancestros, muy ancestros, antes de los vikingos confundidos. Ya los vikingos estaban confundidos, y estamos hablando de más o menos unos 10 siglos atrás, 10, 12 siglos atrás, ya estaban confundidos. Entonces, mucho antes nuestros ancestros sí conocían estos principios que van más allá de la lógica para conocerse a sí mismos, ¿sí? Y explicar el universo, explicar por qué están aquí, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, en fin, preguntas básicas que se hace un gnóstico y que ya nadie se hace en estos tiempos. Bueno, dejamos el paréntesis. Explicar el tema de la psique es un poco complicado. Entonces, en virtud de la brevedad, sí, porque en este tipo de espacios tenemos que ser bastante sintácticos y breves, vamos a usar un sistema, ¿sí? Un sistema que fue muy bien contextualizado por un gran epistemólogo llamado Luciano Allende Lezama. Este señor usa un lenguaje extraordinario, matemático científico, para explicar estos factores cardinales. A ver, entonces vamos viendo un poco la psique humana geométricamente, para que ustedes puedan entender. Para eso se utiliza una sistematización de círculos excéntricos. Recomiendo a todas las personas que ahora están escuchando ver el libro Metaética, ir más o menos a este capítulo que se llama Los ámbitos psicológicos, para poder ver esta grandiosidad. Lo que vamos a explicar teóricamente y en palabras ahora es lo siguiente. La psique, ese principio energético, es un sistema complejo. Entonces, para explicar su complejidad, la complejidad del alma, debemos empezar a desglosar, como estábamos desglosando el revisionismo histórico,
sistematizando el revisionismo histórico, sistematizar este principio energético para que ustedes lo entiendan. Se manifiesta o se expresa mediante esferas psicológicas. Entonces, esa psique, que es una esfera, está a su vez compuesta por otros 3 principios energéticos que se entrelazan formando estos círculos excéntricos y trabajan mancomunadamente para manifestar lo que nosotros llamamos nuestra psicología, nuestra psique. ¿Sí? Tenemos una esfera racional o una mente racional. Sí, muy importante. Ahora es la que tiene más preponderancia en estos tiempos. Toda la gente es racionalista a ultranza. Trata de buscar una solución lógica, racional a todos los problemas con los que se enfrenta. Pero tiene una pugna con otra esfera, otra mente, una mente emocional. Sí, una mente emocional o una esfera emocional. Entonces estas 2 esferas están vinculadas, trabajan mancomunadamente. El hecho de que estén en conflicto es parte de ese trabajo. ¿Sí? Y hay otra esfera, mucho más desconocida para el hombre y mucho más intocable por la razón. Justamente porque es sumamente irracional y más irracional que la esfera emocional. Estamos hablando de la esfera instintiva. Un aporte filogenético que tiene milenios. ¿Sí? En nuestras actualizaciones, reencarnaciones, ¿no? Nuestra continuidad, padre, hijo, o madre, hijo, a través de las eras, desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, imagínense, ¿sí? Esa esfera instintiva, que la tienen muy desarrollada y la vemos en una forma muy pura, la intuimos en el mundo animal. No se nos escapa a nosotros que también el ser humano que no ha logrado comprender o llegar a trascender las esferas psicológicas, siquiera vislumbrarlas, entonces es con propiedad un animal dominado por la esfera racional. Somos animales racionales, decía el gnóstico, el fundador del movimiento gnóstico cristiano universal, Samael Aun Weor, por ejemplo. Decía, el hombre es un animal racional. Somos animales racionales. Miren qué acertado. Ahora, vamos viendo. Vamos bajando, vamos viendo que somos complejos. Que estas esferas están en constante conflicto. Y es ahí donde nacen pues los conflictos de naturaleza psicológica, los problemas o las enfermedades mentales que sufre el ser humano en su devenir, en esta existencia. Están relacionados con todas estas esferas. Para que ustedes comprendan mejor, tiene su correlativo. Si usted tiene una esfera racional, esta opera con ese órgano, ¿sí? Un gran órgano del cuerpo humano que se llama cerebro físico. ¿Sí? Ahí nosotros hacemos las sinapsis operativas como una computadora con sus códigos binarios. Es el cerebro lógico. ¿Sí? Es un cerebro programable a través de la educación, a través del medio ambiente, en fin, aquí podemos entrar a criminología, endocrinología y bueno, todas esas ciencias que tratan de explicar el etos o la conducta del ser humano. ¿Sí? Es interesantísimo. Bien. La esfera emocional, ¿con qué órgano estará relacionado, señor, señora, joven, señorita? Entonces, están ustedes pensando, simple, pero no lo podemos ver cuando estamos en un estado de ceguera, como el hombre convencional, el hombre promedio que vive en estas estructuras culturales, en estas macroestructuras sociales que hemos formado y que viven su vida, su devenir en este mundo moderno. Estamos hablando del corazón. Entonces, vean, esto es importante porque la semiología, la significación de un arquetipo, llámenlo fonema, ¿sí? Y más allá del fonema, o la letra, la palabra que ya tiene una semiosis, ¿sí? Y hay palabras muy fuertes,
todas las palabras y tiene una significación, que tiene una nota energética, produce una respuesta energética cuando entramos en contacto con ella o con ese arquetipo. Vean cómo esto no es conspiranoico, señores, es científico. Estamos aquí como cuando Pavlov usaba su sistema de estímulos para ver cómo se podía reeducar a un ser humano. Sí, es lo mismo. Estamos viendo 2 y 2 son 4, estamos viendo matemáticas avanzadas, estamos viendo una lógica fundamental irrefutable. Toda la esfera psíquica, que es energía, también responde a los estímulos energéticos que son generados por la semiosis. Ahí entra a trabajar nuestra razón. Por eso es tan importante la estructura cultural. Y la estructura cultural se puede convertir en una gran prisión, porque si nosotros tenemos significados que están errados, nuestro pensamiento racional va a ser errado. Y la resultante es una persona confundida. En sabiduría hiperbórea se llama confusión estratégica. O sea, miren cómo se relaciona la metaética, cómo ayuda este ensayo a vislumbrar la gran importancia de que ustedes lean, ¿sí?, los materiales hiperbóreos, el misterio de Belicena Vilca. Primero, para empezar a recomponer la psique de sus malos significados, es decir, de los errores conceptuales que tenemos, para poder entrar luego al estudio profundo de la sabiduría hiperbórea a través de estos materiales que van más allá de lo científico y lo metapolítico, que son los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Miren, estamos viendo eso. El tema de la mente instintiva es un tema más complejo, porque si tenemos una esfera racional que está vinculada biunívocamente con el cerebro, ¿qué órgano podrá reflejar o estará emparentado o será la contraparte física de la esfera instintiva? Aquí estamos hablando de algo que son palabras mayores, ¿no? Estamos vislumbrando recién esos caminos. ¿Sí? Aquí especulamos, y estas no solo son especulaciones, como podrán ver, metafísicas, sino es algo más allá. Ya son especulaciones cuasi científicas, que las esferas instintivas están relacionadas con la supervivencia, la vida en sí. No, al hablar de la vida, el principio de la vida, estamos hablando de la sexualidad. Y aquí estamos entrando a uno de los principales motores de los problemas psicológicos del hombre y la mujer actuales, la sexualidad. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos desentrañando un poco la mente humana, el alma, el principio energético. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque en un próximo programa vamos a avanzar de la mente individual, de la mente microcósmica, a la mente colectiva. ¿Por qué es importante que tengamos principios sociológicos? ¿Por qué? El disidente debe dominar estos conceptos para poder entender cómo la sinarquía, el nuevo orden mundial, los sionistas, o como quieran ustedes llamar a esta élite global que quiere alcanzar con una conspiración bien urdida el gobierno mundial, es importante que tengamos el conocimiento y abordemos lo que es el sujeto psicológico colectivo, ¿no? Estamos hablando de un colectivo, de una mente colectiva, porque así funciona la sinarquía y así nos mueven. Miren cómo está sucediéndose todo el problema del COVID-19 y cómo el sistema está manejando, ¿sí?, la mente colectiva. Con las estrategias, obviamente, que el sistema está proyectando para regular, manejar, superar esta pandemia, ¿sí?, este problema. Es lo mismo. Vamos a ver que las sociedades humanas también son manipuladas de esa manera en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, metapolíticos, psicológicos, en fin, todos los contextos son manejados de esta manera, y por eso es importante entrar a este tipo de especulaciones basadas en ensayos puntuales como la metaética o la sabiduría hiperbórea. Bien, entonces creo que en pocas palabras hemos explicado ya qué es un arquetipo. Un arquetipo es ese elemento, ese ente que causa
un factor energético en nuestra psique, ¿no? Y ese intercambio de energía es el que produce la macroestructura y su significado. Es decir, nuestro mundo contexto, ¿no? Dónde estamos, dónde nos desarrollamos, dónde caminamos en nuestra vida afectiva, racional, social, política, en fin. Qué importante es esto. Estamos dando un paso muy significativo de cara a ver dentro de poco el tema de la mente colectiva, ¿no? Donde revolucionamos muchos significados a través de la metaética y sobre todo para ver una cuarta esfera psicológica. Nadie esperaba que pudiéramos trascender de alguna manera como seres humanos la psicología, el gran aporte a la ciencia de la psicología que hizo Carl Gustav Jung, justamente, y otros operadores que se inspiraron en su obra. Nadie esperaba que se supere ese umbral, hasta que aparece este gran erudito, este gran iniciado, porque no hay otra forma de llamarlo, y más que iniciado, pontífice, porque nos tiende un puente hacia lo incomprensible y a lo que nunca se abordó o se olvidó desde hace milenios, para comprender el plexo integral de nuestra realidad, el plexo integral de todos los contextos que hacen al ser humano. Estamos hablando de Luis Felipe Moyano, repetimos, su obra Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, que espero que en algún momento ustedes puedan asumir. Deben asumir esa lectura, deben asumir ese estudio, porque van a poderle sacar mucho más jugo a todos los aportes que hacemos, como este espacio llamado revisionismo histórico-cultural, que lo que pretende es echar luces, fomentar la divulgación de este extraordinario conocimiento para preparar una disidencia como se debe, y empezar a trabajar positivamente para la destrucción de este sistema fallido, sinárquico, que ahora está tratando de dominar el mundo a la mala. Ahí está, en pocas palabras. Si vamos a ser disidentes, tenemos que tener todo el conocimiento a nuestro alcance para poder desarrollar estrategias válidas. Y creo que con estos aportes lo vamos a lograr. Muy importante, en el próximo programa estaremos tocando el tema de esta, llamémosla, quinta esfera psicológica. Ustedes dirán, un ratito, ¿no? ¿Sería la cuarta? Sí, hay una esfera que engloba todas, que es la esfera, llamémosla física, ¿sí? El cuerpo físico, nuestro microcosmos envolvente, ¿no? El continente que envuelve o contiene todas estas estructuras o principios energéticos. Sí, esa sería la esfera. Entonces, esa esfera, las tres que están adentro, sí, racional, emocional, instintiva, ese es el plexo del alma, el plexo material del ser humano. Entonces, hay una quinta esfera psicológica. Una quinta esfera psicológica importante de la cual vamos a hablar la próxima semana. Esta quinta esfera ha sido bautizada solamente en la sabiduría hiperbórea como la esfera Ere. Y vamos a abordarla, creo que con estos conceptos previos y todo lo que estamos ya tratando, para hacer una inducción adecuada. Y recién entonces estaremos listos para ya entrar a la manipulación especulativa de la mente universal o la mente colectiva, la mente planetaria, o como quieran llamar al sujeto, al gran sujeto colectivo que es la humanidad en su conjunto. Me despido entonces hasta dentro de una semana y espero que les haya gustado la forma en la que estamos abordando estas temáticas tan importantes. La Tribuna Radio 2020.